Qué bueno estar una vez más, estamos en esta amable comunidad para ver en un momento qué es lo que podemos ir estudiando de tan inmensos misterios que el Señor tiene a nuestro lado. Y entonces le pedimos que nos ilumine para que el Espíritu Santo, al modo de este tapiz que son las, las 12 llamas, las 12 llamas de los 12 apóstoles y María, para que sea Él el que nos ilumine. Y le decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y continuamos con el tema que habíamos visto el miércoles pasado y lo retomamos porque pues siempre es bueno el estar viendo en este tiempo de Pascua cuáles son los signos de la liturgia que nos enriquecen de una manera tan importante. Por eso, qué bueno el adentrarnos en la lectura, en la comprensión de ese momento crucial que es la liturgia pascual, pero ojo, recordando siempre que no es la liturgia pascual un momento aislado, sino que es un momento, podríamos decir, privilegiado, pero el tiempo pascual es todos los días. Celebramos la Eucaristía, que es el misterio pascual, y la comunidad, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, la comunidad cristiana celebra todos los días la Eucaristía, que es el misterio pascual. Este es el sacramento de nuestra fe, Mysterium Fidei. Y entonces, de un modo tan especial, tenemos nuestra celebración de la Pascua todos los domingos del año. Es muy importante, pero catequéticamente resulta pues tan gozoso y aleccionador el ver cómo se celebra la Pascua, el gran día que son 50 días, que son 7 días, porque es, como lo hemos dicho ya desde el principio, este gran día, que así lo dice el pregón pascual y lo dice el prefacio durante la octava de Pascua, porque en este día, y es este día, lo que celebramos es pues muy sencillo, que Cristo nos salva. Esta es la realidad que estamos viendo, pero catequéticamente, pues la Iglesia lo ha puesto con estos signos que los vemos en la vigilia pascual, y luego se va haciendo todo este tiempo de Pascua hasta Pentecostés, pero mucho cuidado, veremos posteriormente cómo es la vigilia también del día de Pentecostés, pero ojo, el día 50, Pentecostés, es una fiesta que estaba muy ligada a las costumbres judías, pero ese Pentecostés, ojo, no es que el Señor estuviese 50 días esperando y allá los dejase abandonados allá 40 días y después 10 más. No, desde el principio, en cuanto el Señor resucita, nos manda el Espíritu Santo, y es esta Pascua, tiene toda esa realidad de estar
gozándonos de la resurrección del Señor por la fuerza del Espíritu Santo. Habíamos visto ya ese primer momento que tiene unas connotaciones tan bellas desde los comienzos, pero que tal vez hoy por mor de la luz eléctrica nos falta pues la fuerza de la luz y del fuego, pero bueno está el celebrarlo y en verlo. Continúa la siguiente parte, que es la parte segunda sobre la liturgia pascual. La liturgia pascual tiene, pues, la liturgia de la palabra, perdón, es la liturgia en la que se explica. La palabra explica el leiton urgón. La palabra explica cuál es el servicio para el pueblo, leiton urgón. Entonces, ¿y qué es lo que dice? Pues nos va a decir, pues de una manera muy sencilla, que Dios nos salva y nos salva mediante la salvación que estaba anunciada desde el Génesis, que el Génesis es el resumen. Hay una discusión muy graciosa que hace la Pontificia Comisión Bíblica. Le preguntaron, ¿y el Génesis es un libro histórico? Y con una contestación que es muy conflictiva, pero dijo, sí, es histórico. Y diga, ¡ay, Dios mío! Entonces, no. Lo que pasa es que nuestras historicidades y las historicidades del mundo antiguo es muy distinto, pero obviamente, ¿qué es lo que quiere decir la Pontificia Comisión Bíblica? Pues muy sencillo, que somos históricamente, Dios nos creó, históricamente Dios hizo el mundo, históricamente pecamos e históricamente nos ha salvado. ¿Qué es en la historia? ¿Y qué es la historia? Amén. Que los filósofos de la historia discutan el tema, pero sí, es decir, que no es un mito, un mito desligado de la realidad. Hay que redimir también la palabra mito, porque desde las filosofías modernas el mito resulta que puede ser mentira, ¿no? El mito es una verdad explicada de una manera peculiar, pero es mítica, es real, es un mito histórico, lo cual salgamos del enredo. Eso sería volvernos a hacer toda una consideración sobre los géneros literarios, pero en esos géneros literarios es el escuchar la historia de la salvación. Es la historia de la salvación. Y entonces va a tener una dinámica que lo hemos visto. Primero serán lecturas del Antiguo Testamento, lecturas del Nuevo Testamento, para llegar al Gloria y al anuncio de la resurrección. La dinámica es muy hermosa porque se hace una lectura, se hace el canto, es un eufemismo eso del canto, pero es el canto de los salmos, porque el salterio, ustedes saben que el salterio era un instrumento, era como un arpa, entonces el salmo está acompañado del salterio, lo cual no quiere decir que cantemos todo, no, como dice nuestro padre San Agustín, que me parece tan útil, qui cantetur cantetur, qui non cantetur non cantetur. Quiere decir que se cante lo que se tiene que cantar y lo que no se tiene que cantar no se cante. Pero sí que llevamos pues esa dinámica de las lecturas del Antiguo Testamento con el Salmo, alusión a cada una de las lecturas. ¿Cuántas tienen que ser las lecturas? Pues la que el tiempo dé. Es muy hermoso porque la liturgia dice que se tenían dice, debe de leerse en su integridad cuando se pueda para que se conserve el carácter de la vigilia que exige larga duración. De suyo la liturgia
tendría que ser la liturgia hasta el alba y entonces celebrar el Nuevo Testamento y la Eucaristía cuando ha salido ya el sol, con lo cual tendríamos que tener una liturgia un tanto larguita para que acabase a las 6 de la mañana. Pero bueno, son cosas que dice aquí el, el misal romano. Ojo, no es el ritual, es el misal. Entonces, iríamos leyendo estas lecturas tan hermosas, la lectura del Génesis, que es la creación, la lectura del sacrificio de Abraham, después leeríamos la quinta lectura es la salvación gratuita en el cántico de Isaías, después leeríamos en Ezequiel el corazón nuevo, que es tan bellísima, el corazón nuevo, y después de todas estas lecturas que pueden ser, después de estas lecturas del Antiguo Testamento, se interrumpe la lectura y es muy curioso porque hay un pequeño rito, tiene un significado muy simpático. Dice textualmente: después de la última lectura del Antiguo Testamento, con su salmo responsorial, tenemos que cantar el responsorio, pero bueno, y su oración, se encienden los cirios del altar y el sacerdote entona solemnemente el gloria a Dios en el cielo mientras se canta, mientras se tocan las campanas. Es un momento que a veces lo que suele pasar, pues que simplemente la persona indicada, ay, ¿qué pongo? ¿Qué no pongo? En algunos lugares, de un modo muy simpático, en una teatralización que no deja de tener su encanto, pues suelen traer la imagen del resucitado, pero está en el encender las velas porque estamos con una presencia nueva ante Jesús en el altar y eso pues hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos celebrando la Eucaristía, el centro de la celebración es la mesa del altar, porque es la mesa del sacrificio. A veces hay unas contorsiones porque la presencia sacramental en el sagrario, pero qué pena, el centro de la Eucaristía, el centro de estos momentos sacramentales tan importantes es el altar. Y entonces el altar se ilumina con las velas, que ahora, pues con estas cosas que el ritual dice que no se sabe, pues es tan ambiguo, porque antes había que poner 6 velas, no, hay que poner, dice, se encienden los cirios del altar. Es gracioso, porque antes decían, y se encienden 6 cirios, y si es obispo, se encienden 6, se encienden 7, no, se encienden los cirios del altar. Antes tenían que ser 6 cirios encima del altar. Ahora se encienden los cirios del altar. Bien, y se reúnen y se cantan. Bien, y ya ha acabado el Gloria. Lo importante, eso de cantar el Gloria, se dan cuenta que es como un segundo momento de un cántico importantísimo, porque el primer canto importante ha sido el pregón pascual, el segundo canto es el Gloria y el tercer grande canto va a ser el prefacio. Son, como se dan cuenta, 3 momentos muy especiales, porque lo que decimos, estamos en presencia de Cristo resucitado, ese Cristo resucitado que está presente en el símbolo del altar y por eso cantamos el Gloria a Dios en las alturas, que no se había cantado desde el Jueves Santo, que no se había cantado desde el primer domingo de Cuaresma y en gloria a la presencia de Cristo se canta el, el, el prefacio el día de Jueves Santo, y entonces continúa esta dinámica. Se lee
se canta, se hace el himno, el Gloria, se hace la oración que será a modo de colecta. Recuerden ustedes lo que quiere decir colecta. Colecta quiere decir la que recoge el sentido. Recolecta es lo que recoge. Y esta oración colecta recoge el sentido que tiene este momento. Me parece que es tan importante. A veces, por mor de mala megafonía o peor lectura del que preside, la oración colecta suele quedar en un run, 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 amén, por los siglos de los siglos. Pero es la oración que recoge el sentido de la liturgia, así como lo veremos el día próximo. Las lecturas lo que nos dan es el sentido de la espiritualidad, que me parece tan importante. Bien, acabado ese momento, hay un rito que normalmente suele quedar entre las azucenas olvidados, porque el salmo se suele contestar aleluya, 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 y es muy gracioso porque dice: terminada la lectura del apóstol, todos se ponen en pie y el sacerdote entona solemnemente 3 veces, elevando gradualmente el tono, el aleluya, y todos repiten, si es necesario, pueden entonarlo. Inmediatamente después el cantor proclama el salmo. Pero hay un aleluya. Es un aleluya que se nos suele quedar disuelto. Yo pues suelo cantar el aleluya psálite para que que es el alabemos con el aleluya, psálite nostro salite, aleluya. Y entonces, pero es eso, y es recordar el aleluya. Se ha dicho aquí de una manera muy especial que el aleluya hasta este momento no se debe de poner en la liturgia. A veces, durante la Semana Santa y así, pues por mor de abundamiento se cantan aleluyas antes de algunas lecturas, y qué pena. Hay que tener un sentido litúrgico que sea correcto. No se tiene que cantar el aleluya hasta aquí. Hasta este momento no se canta el aleluya. Pues hay muchas veces que están, y antes de la Pascua o después, o el día de Jueves Santo, y se canta un aleluya. No, no es el jalel. El jalel es para esto. Es jalel, eso que cantan esos, toda esa gente oriental, cuando estuvo el Papa ahora allí y le cantaban eso, que hacen jalel, 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 ale, 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 aleluya, ale, ale, aleluya, que Yahvé, estamos contentos con el Señor. Bien, y entonces después se pone incienso, se bendice, y llevando los cirios, no llevando los cirios, sino el incienso, se incensa, se incensa, y bien, entonces ya se hace estas lecturas. Este momento es muy importante y lo veremos el día pasado, si Dios nos da licencia, para entender que este es el sentido. La espiritualidad de la Pascua está recogida aquí, en estas lecturas. Estas son las que nos da el sentido de la Pascua. ¿Y cuál es el sentido de la Pascua? Pues muy sencillito, que hemos sido salvados por la resurrección de Jesús. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Y los ritos lo que hacen es enriquecer el sentido, pero no tenemos que opacar el sentido con ritos otros que pueden ser, pero no, el sentido es uno. Cristo ha resucitado. Y es lo que el Evangelio
el sentido profundo de la liturgia lo da el Evangelio del día, que según cual sea, pues no dirá más que el Señor no está, ha resucitado. Todo esto es lo que recogemos en las lecturas. Lecturas que indican que tiene que haber vigilia y repito, no necesariamente quedan suficientemente dichas cuando la megafonía o cosas por el estilo opacan esa realidad, pero son nuestras humanas miserias que ahí estamos. Tenemos que tener cuidado, y lo decía el día pasado, las lecturas se tienen que entender, se tienen que entender. Por eso recordamos que nuestro padre San Agustín escogía como lectores a los niños porque tienen la dicción más pura y no enredan. Los viejitos ya zarzajeamos y no se nos entiende. Pero si además de ser viejito y zarzajeo, además tenemos muy mala megafonía, el meollo de este momento segundo, que es la liturgia de la palabra, puede quedar bastante opaco. Tercer momento, liturgia bautismal. La liturgia bautismal, de suyo, es la liturgia que tiene lugar cuando hay bautizandos. Cuando no hay bautizandos, de suyo, no hay liturgia bautismal, sino que es liturgia de la bendición del agua de una manera sencilla. Pero me gustaría, pues siquiera hacer los momentos y explicar los momentos de la liturgia bautismal, que poquitas veces se da, y cuando se da es gracioso porque los pobres papitos, si los que se bautizan son infantes, desde luego que no hablan, que es lo que quiere decir infantes, pero que lloran. Y entonces la liturgia bautismal de los infantes son de los que no hablan, infaino, no hablar, pero sí llorar. Entonces, pero pues puede ser liturgia bautismal de alguna persona ya adulta, o por lo menos con uso de razón, lo cual pues puede obviar esta realidad. El bautismo. ¿Y dónde se tiene que bautizar? Pues sería muy bonito que viésemos el ritual del bautismo, el cual tiene que enriquecer nuestras consideraciones. En un momento dice el ritual que la pila bautismal, que debe ser un lugar fijo, pero entonces tiene que estar tan complicado porque claro, el tener una pila bautismal que pueda moverse da pues la posibilidad de ponerla en el centro sin que siga siendo después un mueble que sea más bien, en vez de un signo, un estorbo, un antisigno. Entonces, no fácil, pero sí que sería bueno recordar cómo eran las liturgias bautismales, viendo los baptisterios de la antigüedad, que solían estar por fuera del templo, y eran unos lugares amplios, muy dignos de especial consideración. Por ejemplo, el hermosísimo baptisterio que está enfrente de la Catedral de Florencia, con sus pinturas románicas y su enchapado verde y blanco tan florentino, pero y con esas puertas hermosísimas que son las puertas del paraíso de Ghiberti. Y entonces, ¿qué quiere decir con ese? ¿Por qué le ponen
las puertas del paraíso. Pues son las puertas del paraíso porque cuando las hizo Ghiberti eran tan bellas que dicen así tienen que ser las puertas para entrar al paraíso. Pero lo que indica es que la entrada al baptisterio es la entrada al lugar de la salvación. Hay otros baptisterios, pues también creo que es digno de especial mención. El baptisterio de San Juan de Letrán, que tiene es una construcción barroca y tiene algún mobiliario de origen romano, probablemente es una tina. Entonces, y especial quiero que si alguno quiere meterse en internet, mirar el baptisterio de la antigua Catedral de Milán, que en la actualidad se encuentra debajo de las escalinatas para acceder a la iglesia catedral, esa catedral que es un gótico muy especial porque los italianos no tienen gótico, salvo Santa María sopra Minerva en Roma, y el baptisterio, y es una piscina en forma de cruz con 4 escalones, y allí con toda probabilidad fue bautizado nuestro padre San Agustín. Por eso, en la actualidad es difícil entrar, pero están ahí las excavaciones. Debajo hay un monumento grandote, pues no sé si será Víctor Manuel, que es lo típico en Italia, pero ahí está, debajo de las escalinatas que acceden al atrio de Milán, ahí está el baptisterio donde fue bautizado nuestro padre San Agustín. ¿Por qué lo digo? Porque es que si no, nuestros bautismos suelen quedar pues así como complicados, pues nuestros hermanos que tienen las costumbres de los quicos, pues les gusta por inmersión, pero claro, para que sea por inmersión tiene que ser un bebé y la pila tiene que ser grande. Pero bueno, dichos todos estos prolegómenos, creo que tenemos que seguir sencillamente qué es lo que hace la liturgia. Y la liturgia es muy, muy hermosa, y comienza la liturgia por algo que da gusto cuando hay bautizando. Si hay catecúmenos, se les llama y los padrinos los presentan, que eso está según el rito del bautismo, y si son niños son llevados por los padres y en presencia de la iglesia congregada. Si hay procesión hasta el bautismo, hasta el baptisterio o hasta la fuente, se organiza en este momento, procede el ministro con el cirio pascual. Siguen los bautizados con sus padrinos, los ministros, diáconos, sacerdotes, durante la procesión, aquí está, se cantan las letanías. Es muy hermoso, porque las letanías, que son las letanías de los santos, no son eso, pues un canto donde más o menos se dice, no. La letanía de los santos es lo que hemos escuchado en el pregón pascual. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo. Y entonces convocamos a la jerarquía de los santos cantando la letanía. Porque si no, la letanía puede ser, no sé, un canto bonito. No, es muchísimo más. Es decir, que estamos todos los que estamos. Y está la iglesia militante, que somos los que se nos ve, pero está la iglesia triunfante, que son los santos, y por eso, con los santos y los ángeles, se canta todo esto. Dice, si debe hacerse la procesión hasta el baptisterio, las letanías se cantan diestegando, bautizando antes de la procesión. O sea que se va hasta el baptisterio cantando. Es lo que dice el ritual, pero claro, pues hace falta bastante imaginación para hacerles a entender a los párrocos cuál es el sentido. En algunas parroquias de nosotros, pues se vuelve a poner
la pila bautismal en la entrada, lo cual tiene el signo de entrada, pero si usted la pone en la entrada y luego la gente no puede mirar porque las bancas están al otro lado, porque tienen la suerte de tener bancas, se complica. Y entonces se canta, repito, se canta la letanía de los santos, diciendo que estamos en compañía de los santos, y luego tiene que tener, que por aquí lo dice, que se tiene que poner el lugar. En las letanías se puede añadir los nombres de otros santos, especialmente el titular de la iglesia, el patrono del lugar y el nombre de los que van a ser bautizados. Claro, si le ponen como nombre, pues no sé, de esos nombres tan extraños que se suelen poner, difícil, pero si le ponen por lo menos María de los Ángeles, pues entonces cantemos a los ángeles, o le ponen Rigoberto, pues San Rigoberto ruega por nosotros. Pero bueno, esto lo dice la liturgia, que es tan bello. Entonces, una vez que se halle que la procesión, y repito, procesión es el caminar con los santos hasta el lugar del bautismo, que para eso pues puede ser pertinente poner el altar, poner la pila bautismal donde se vea, complicado, pero es lo que nos dice la liturgia y tiene que ser. Bien, y entonces se procede a bendecir el agua, y se bendice el agua bautismal, que tiene siempre esas connotaciones, porque el agua es el lugar de las maravillas y es el lugar cuando se bautiza. Por eso se bautizaba, y te digo, los neocatecumenales así lo hacen con los niños, se les mete en el agua y se les saca, porque, porque es porque se les entierra con Jesús y se los resucita. Así se hacía en la en la piscina bautismal, que hay otras, son muy bonitas, algunas piscinas bautismales de las ciudades romanas del norte de África, son bellísimas, pero en especial me produce una emoción especial la piscina bautismal de Milán. De Milán. Y entonces se dice, y el agua, la oración de bendición explica que es la criatura el agua, que el agua en el diluvio revivió, que con el mar Jordán pasaron los hijos y se libraron del faraón por el agua, y el agua que brotó del costado de Cristo, el agua que es el agua del Espíritu Santo, son todos los simbolismos que tiene el agua. Y entonces que quedamos sepultados, y entonces esta bendición me parece que es muy importante, la bendición del agua cuando va a llevarse a cabo el bautismo o donde hay pila bautismal, porque no necesariamente se bendice el agua si hay bautizandos en esta noche santa, pero si es un lugar donde es una parroquia con pila bautismal, el tener pila bautismal era algo muy importante en la Alta Edad Media, porque era el ser parroquia, el ser lugar donde había una comunidad que participaba del nacimiento. Entonces se puede bendecir el agua así no haya bautismos. Bien, continuamos, dejamos ahí porque pues es lo que tiene que ser el rito, porque ya el rito del bautismo se hace todo según el rito, según el ritual romano. Entonces ahí se bendice el agua y se bendice según el ritual romano del bautismo de niños o de adultos, según sea pertinente. Bien,
y se unge con el óleo sagrado, con el crisma, tan importante el crisma, que es la unción del Espíritu Santo. El crisma es la unción de los que somos cristianos. Después se puede bendecir el agua si es simplemente el agua como elemento, como un elemento que están, pues esta bendición que es para el uso de los fieles, y se bendice el agua, y una vez bendecida el agua, hechos los bautismos, si hay lugar, se hace la renovación de los compromisos bautismales, la renuncia a Satanás, la profesión de fe, por eso luego no se rezará el credo, y entonces se canta y se asperja al pueblo de Dios. Dice, el sacerdote rocía al pueblo de Dios con agua bendita mientras cantan la antífona. Y qué bueno. Mientras tanto, los neófitos son conducidos a su lugar entre los demás fieles, y entonces hay que hacer toda una serie de prevenciones sobre dónde está la pila bautismal. Entonces, bien, este tercer momento es el momento de que, como Cristo ha resucitado, el agua es la que nos renueva y nos hace participar en la salvación. Creo que es. Y entonces, el rito del agua. Es que, ojito, lo hago así y lo digo porque es que no son cosas que queden así como aliteradas. No, son momentos que tienen toda una concatenación muy importante. Es el recordar que Cristo es la luz, el recordar que Cristo es la palabra, y el recordar que Cristo es el que nos lava y nos regenera. Ojo, que el bautismo no lava pecados, da vida nueva. Como tenemos vida nueva, se van los pecados, pero lo importante es la vida nueva. Es muy curioso. Ustedes saben, porque han estudiado catecismo, que el que se va a bautizar y no es cristiano, no se tiene que confesar, no puede, no es sujeto de sacramento, porque el perdón de sus pecados va implícito en su vida nueva. Es muy importante, es muy importante. Por eso nuestro padre San Agustín fue bautizado cuando ya era viejito. Bueno, viejito. Viejito yo. Entonces, continuamos con el cuarto momento, que es la liturgia eucarística, y este ya es el momento de plenitud, de plenitud. ¿Por qué digo de plenitud? Porque la iniciación del cristiano, y como se dirá aquí, no lo he dicho, pero cuando se bautiza a un adulto, el presbítero que lo bautiza tiene por derecho que confirmar al neófito, confirmarlo. Y tienes por derecho propio, no es por delegación. Cuando en la noche de Pascua un presbítero bautiza a un adulto, tiene el derecho, y yo diría la obligación, de confirmarlo. Repito, por derecho propio. Es un tecnicismo, pero me parece digno de ser dicho. Y entonces, ¿por qué? Porque es que llegamos al culmen de la vigilia pascual. ¿Y cuál es el culmen de la vigilia pascual? La Eucaristía. Porque la salvación se nos da por medio del sacramento. Repito, lo he dicho ya muchas veces y creo que es digno de decirlo, como dirá el bueno de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, non nulla sacramenta sum paria.
No todos los sacramentos son iguales. Hemos celebrado que Cristo resucita. Hemos celebrado la historia de la salvación. Hemos recordado nuestro bautismo y hemos celebrado el bautismo por la fuerza del Espíritu Santo. Pero ojo, en este momento no vamos a recordar que Cristo está, sino que Cristo está. Está verdadera, real y sustancialmente, como dirá el Concilio de Trento, quiere decir que en la Eucaristía está Jesús del todo, como dice el Concilio de Trento, y es tan bello recordarlo que hay una canción muy hermosa que la cantamos, dice, está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, todo entero. Cuando Trento hace toda esta manera de decir, lo dice para que no quede ninguna duda de que estamos ante Jesús sacramentado. Y esto es lo que celebra la liturgia eucarística con una precisión que me parece tan importante. Es lo que celebramos todos los domingos. Es lo que celebramos por participación dominical todas las Eucaristías siempre que vamos y la celebramos. Y entonces la liturgia eucarística es el culmen de la liturgia pascual. Ojo, no es la cuarta parte así ordenadamente, 1, 2, 3 y 4. No, es 1, 2, 3 y la plenitud, el 4. Es muy curioso porque, claro, pues podemos poner, y me parece muy re bien, todo el cuidado en la liturgia del fuego, en la liturgia del agua, porque el fuego es la luz, porque el agua es la limpieza. Sí, claro. Pero Jesús está verdadera, real y sustancialmente oculto bajo el pan. Entonces, es la liturgia. Y entonces me parece que es tan importante. Lo que pasa es que como tenemos siempre, como es para nosotros, es privilegio muy especial el entender que participamos de la Eucaristía con tanta frecuencia que nos parece normal. Pero usted imagínese una personita que no coma casi nunca, si usted le invita a un banquete especial dirá, ¡qué maravilla! Pues nosotros estamos invitados al banquete especial siempre y algunos todos los días, ¡qué suerte! Pero es banquete especial, es banquete especial. Bien, dice el sacerdote, se dirige al altar e inicia la liturgia eucarística. ¿Por qué dice que se dirige al altar? Porque todas estas otras acciones pues son no desde el altar, pues hay que tener muy especial atención a cómo esté puesta la distribución del presbiterio, donde haya lugares y por eso la liturgia, cuando habla dónde se debe poner el Santísimo Sacramento, el sagrario, pone que tiene que dedicarse a un lugar especial, porque el lugar de la liturgia es un lugar especial para la celebración del Santísimo Sacramento, cuyo centro, lo repito una vez más, es el altar, cuyo presidente está sentado en la sede, cuya proclamación se hace desde el ambón, que el ambón no es un atril del que se lee, el ambón es el lugar ambo, es el lugar del diálogo, donde se lee para dialogar ambo, de uno para el otro. Es un dual muy curioso. Y entonces tiene que haber, que se suele poner un segundo, un tercer atril para donde se proclama la palabra, es el ambón, el atril donde lee el presbítero, que si ustedes han seguido la liturgia con el Santo Padre, el que hace
de su ayudante, que es un sacristán que lleva tantos años en el Vaticano, ahora con ese atril transparente que tiene, lo quita y lo pone y lo pone y lo quita, pero claro, tiene su sentido. Y luego otro lugar desde donde se leen las explicaciones. Y entonces, dicho esto, entonces el sacerdote se dirige al altar, porque ahora el altar es el lugar principal. A veces pues se convierte en el lugar donde se pone todo. No, señor, el altar no es el lugar donde se pone el atril, ni el altar es el lugar donde se ponen las velas, ni el altar es el lugar donde se pone el altar es el altar es el lugar donde se pone Cristo sacramentado. A veces lo escondemos debajo de manteles, trapos, cosas, pero es que el altar es el símbolo de Jesús presente, demasiado importante. Por eso hago énfasis en esta realidad del altar. El altar es la presencia sacrificial de Cristo. Me parece que es demasiado importante. Insisto, el altar no es para sujetar velas, ni para poner nada. A veces lo que hacen es se ponen unos copones y se ponen allá amontonados en el centro con una estética muy deplorable. El día pasado observaba con una cosa muy simpática el corporal con el que celebran misa en el Vaticano. Pues es un corporal que tiene por lo menos 1 metro de grande, para sin poner un altar encima de la boina del que está presidiendo, porque solemos tener la mía, el altar encima y encima de lo encima de lo encima. El corporal del Vaticano es un corporal grande, lo vi el otro día y dije, ve, era lo que me parecía que tenía que ser, un corporal como de 1 metro, para que los vasos sagrados estén no amontonados, lo cual da una sensación de cacharrería. ¿Saben ustedes lo que es una cacharrería? Pues eso. No, es la presencia tan hermoso. Bien, entonces se dirige al altar. También los neófitos lleven el pan y el vino, y si son niños, sus padres y sus padrinos. Los que es la participación, la procesión de las ofrendas, que están. A veces recuerdo que es que pónganle cuidado, dice, conviene que los neófitos lleven el pan y el vino. Es muy divertido porque a veces la procesión de las ofrendas tiene de todo menos pan y vino, y se lleva el cáliz vacío con el corporal y todos los trapos encima. Y después se pone una bandeja con una hogaza de pan simpaticísima y muy apetitosa, pero que no es el pan que se va a consagrar. Y después se pone una bandeja grandísima de uvas que tampoco se van a consagrar. Y después se sacan las vinajeras y el pan. ¡Qué pena! Es el pan, la procesión tiene que ser la procesión del pan y el vino que se va a consagrar. Si no, en vez de ser un símbolo, acuérdense que hay una palabra feísima, porque símbolo es lo que dice, símbolo, lo que trae. Y hay una palabra que suena feísimo, pero es así, es símbolo y diábolo. Lo diábolo es lo que quita y el símbolo es lo que lleva. Pues si usted lleva de ofrenda todo menos el pan y el vino, símbolo, porque lleva la patena, el cáliz, los paños, la vela, el sagrario, no sé cuántos. Y dice la liturgia, conviene que los neófitos lleven el pan y el vino. Ojalá llevasen las hostias que se van a consagrar y la botella del vino que se va a consagrar, y desde allí se pongan en la patena símbolos, no diábolos. Bien, y entonces se hace la oración de las ofrendas y de todo esto creo que ya se hace el tercer canto,
que es el prefacio. El prefacio pascual, que se dice en esta noche santa. Ojo, ojo, porque no es un eufemismo, es la presencia histórica de Jesús en esta noche santa. Es la presencia sacramental de esta noche santa. Cuando luego es en la octava de Navidad, en la octava de Pascua, perdón, se dice en este día santo. Y luego durante los 50 días de la Pascua se dice en este tiempo santo, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Es el repetir una y otra vez, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio nueva vida. Por eso, con esta abundante efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también, esto es muy hermoso siempre en el prefacio, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar. Es el canto que es, repito, son los tres momentos tan importantes, los tres cantos en los que siempre estamos diciendo lo mismo. Es la iglesia militante, es la iglesia triunfante, y oraremos por la iglesia purgante porque es el gozo de la salvación. Bien, entonces se hace en esta noche santa y luego según sea la anáfora que se diga, pues siempre se dice porque en esta noche, porque en este día, porque en este tiempo en que Cristo ha resucitado. Se hace después, como supuestamente los neófitos, si son de edad pertinente, comulgarán, se dice, antes de decir, el sacerdote exhorta a los neófitos acerca de su primera comunión en la cumbre, que es la cumbre de la iniciación y el centro de toda la vida cristiana. Cuando antes de decir, este es el Cordero de Dios, se recuerda, es que vamos a comulgar, estamos participando en el culmen de la iniciación de la vida cristiana. Es importante que los neófitos reciban la Sagrada Comunión bajo las dos especies, salvo que ahora, como estamos en pandemia, pues ni bajo las dos especies, ni en la boca, lejitos, y para que no nos contagien, pero comulgar, comulgar, comulgar. Lo importante es recibir la Eucaristía. A veces es que no, que tiene que recibirla en la boca, que en la mano. Comulgar, comulgar, eso es lo importante. Lo otro es tan poco importante. Y también los catequistas laicos. Es conveniente además que con el consentimiento del obispo diocesano, donde las circunstancias lo aconsejen, todos los fieles sean admitidos a la comunión bajo las dos especies. Actualmente esta disciplina, pues hay quienes le ponen toda la tiza, no, es que tiene que ser en la mano, en la boca, a una especie, bajo dos especies, qué pena. Eso hay una herejía que se llama utraquista. Pues no es ni ninguna, lo que hace falta es comulgar. ¿Cómo? Como se pueda, Dios me ampare, como se pueda. Lo que hace falta es comulgar. Por eso siempre hay que romper una lanza en favor de la participación de la Eucaristía y a todos los que hacen eso, utraquistas. No se tiene que comulgar bajo las dos especies, sino cuando se debe de comulgar. Y se tiene que comulgar en la boca o en la mano cuando se debe comulgar. Si ahora estamos en el peligro de que los aerosoles nos contagien, lo importante es comulgar. Lo importante es comulgar. Bien. Y entonces así se sigue y se da la bendición, y se despide al pueblo cristiano con una bendición tan especial. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Y ese es el aleluya. Yo durante muchos años allá en los lugares donde tuve que cantar, pues siempre se cantaba a Händel, que pues es tan hermoso el oratorio en el cual
se canta el aleluya, qué bonito es. ¿Por qué? Pues porque es el aleluya, podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Si no cantamos a Händel, da igual, pero lo que hace falta es que nos celebremos el aleluya, aleluya. Es muy de especial mención que en un momento tan importante como es el día de Pascua, existe la liturgia de la vigilia y la liturgia de la misa del día, que es pues una misa en la que pues tiene unas connotaciones pues tan especiales que son tan parecidas a las que tiene que tener la misa del día, que es pues eso, el eco de la misa de la liturgia pascual. Entonces, donde se canta el Gloria, se reza el credo y se hace la misma bendición y es bonito, es bonito. Algunos lugares pues hacen alguna lectura más, lo cual pues parece que suele estar autorizado porque pues es la misa del día. Y después, para concluir, sencillamente decir que durante todos estos domingos, y los quiero dejar aquí porque el día que viene, ya el mes próximo, cuando estemos cerca de Pentecostés, veremos cómo en este tiempo hay unas connotaciones tan especiales. Acuérdense, el domingo, que es el segundo domingo, antes en el cómputo anterior se decía que era el primer domingo después de Pascua, que actualmente es el segundo domingo, día de la misericordia, porque la palabra, la oración colecta dice Dios de eterna misericordia. Antes no era el Señor de la misericordia, sino que era el domingo de Quasimodo, porque la antífona de entrada decía Quasimodo genitis infante, como niños recién nacidos deseen la leche, citando a la primera de Pedro. Así el jorobado de Notre Dame se llamaba Quasimodo porque había nacido en este domingo. Y entonces, después veremos el tercero, que es un domingo, es el tercero que tiene unas connotaciones muy especiales, pero luego el cuarto será el cuarto domingo, que será el domingo del Buen Pastor, y así sucesivamente hasta que lleguemos al domingo de Pentecostés. Todo este tiempo lo veremos, si Dios quiere, ya en el momento siguiente. Primero veremos cuál es la espiritualidad, que repito, la espiritualidad de la Pascua está recogida en las lecturas. Por eso ya hemos hecho un pequeño acercamiento y creo que es digno de especial mención, lo veremos. Y entonces, ¿cómo quiero concluir? Pues muy sencillo, recordando que la Pascua es el momento de nuestra salvación. Ojo, ojo, la, la Pascua es el momento en el que Jesús nos ha salvado. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y es la Pascua que, lo repito hasta la saciedad, celebra la Iglesia todos los domingos. De un modo, este domingo grande, que es el día, Kiriaké Gemera, dirá San Juan, el día del Señor, dies Dominicus, el domingo, el primer día de la semana. Entonces, vamos a alegrarnos y tener esa meditación con esos momentos que, insisto, son tan importantes. Primero, liturgia del fuego. Segundo, liturgia de la palabra. Tercero, liturgia del agua o bautismal. Y el culmen, la liturgia de la Eucaristía. Las cosas que hemos dicho sobre la liturgia de la Eucaristía tendrían que quedar muy afirmadas para celebrarlas de algún modo muy especial todos los domingos, todas las Eucaristías que celebramos. Que el Señor sea Él el que ilumine nuestro caminar
y que el Espíritu Santo, que no, para los 12, que habían sido uno, más Matías 12, pero siempre con la presencia de María en ese grupo de apóstoles, porque María es el que nos trae a Jesús, sea el que nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.